Amén. El tema de hoy, la efectividad del reino. Ese es el tema. Para que me acompañe a la luz de las Escrituras, por favor, vaya conmigo a las Escrituras. En Mateo, capítulo 13, versículo 8. Vamos a meditar en ese texto y dice, la efectividad del reino. Esta es la semilla que cayó en el cuarto tipo de suelo. Estamos todavía desarrollando la parábola del sembrador. Ya vimos el primer tipo de suelo junto al camino, el segundo tipo en pedregales, el tercer tipo entre espinos y el cuarto tipo de tierra o de suelo, el que cayó en esa buena tierra que produjo. Y está en Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Gloria al Señor. Mira qué gloriosa esta revelación, qué exacta este texto, como habla de claro la importancia de esa multiplicación, la importancia que nosotros nos reproduzcamos dentro del reino del Señor. Por eso dice la palabra que parte cayó, dice, en buena tierra y dio fruto. Cuando la palabra del Señor cae en esa buena tierra o en esa tierra fértil, definitivamente esa semilla que es la palabra va a dar fruto, siempre, siempre. Por ejemplo, cuando alguien siembra una milpa, se da cuenta de que él selecciona la mejor semilla que pueda obtener o conseguir y siempre le va a producir. Tal vez no el 100% de esa buena semilla, pero sí va a producir. Puede que unas semillas le produzcan el 30, otras le produzcan el 60 y otras le produzcan el 100 por uno. Pero ahí nos está revelando esta palabra que nosotros tenemos la genética, la simiente o la semilla de Cristo impregnada en nuestra vida como nacidos de nuevo, y es ahí donde tenemos la capacidad, tenemos el potencial para podernos multiplicar al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero eso es cuando nosotros somos personas receptivas, que no solamente recibimos la palabra, sino que la entendemos. Son dos características muy importantes, que es recibir la palabra y entender la palabra. Cuando nosotros no solamente recibimos la palabra, sino que la entendemos, es ahí donde va a producir fruto. Porque si yo la entiendo, la voy a vivir, la voy a hacer vida en mí, va a ser un estilo de vida en mí, va a ser que una vivencia. Entonces, por lo tanto, yo voy a expresar o voy a producir transformación en mi vida. Entonces, me voy a dejar gobernar por el Señor, voy a ser guiada por el Espíritu Santo, entonces voy a obedecer lo que dice la palabra y es ahí donde yo voy a dar fruto. Tal vez no al 100 por uno, pero sí a un 60, a un 30, y podemos, porque el Señor ha puesto esa semilla y esa capacidad, ese potencial que podemos dar hasta el 100 por uno. Por eso la palabra nos habla, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Mira qué gloriosa la palabra. Por eso dice el Señor que tú y yo tenemos esa capacidad. Por eso es importante nacer de nuevo. Muchos dicen, en una ocasión que yo publiqué un video corto en TikTok, alguien dice, si la iglesia no está muerta, para que nazca de nuevo. Y digo, es ahí donde dice la palabra
que solo recibimos pero no la entendemos. Porque la palabra habla tanto del nuevo nacimiento. Si vamos a todos los evangelios, desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos habla, nos recalca tanto del nuevo nacimiento. ¿Qué dice Juan? O que cuando le dice Jesús a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, porque era la única manera que él podía entrar al reino de Dios. Y muchos dicen, pero ¿cómo así si la iglesia no está muerta como esta persona que expresaba? Y aquí nos está hablando tan claro el Señor, que cuando nosotros nacemos de nuevo, porque hay que una vivencia, un estilo de vida, hay una transformación en mi vida, entonces yo voy a recibir la palabra y al mismo tiempo la entiendo y la aplico a mi vida. Mira qué diferencia. La voy a aplicar a mi vida porque la he entendido, porque sé que la palabra de Dios es viva. Y ella es la que me circuncida, ella es la que cambia mi estilo de vida cuando yo doy lugar a que esa palabra redarguya, a que esa palabra penetre hasta las coyunturas, las profundidades de todo mi ser. Por eso dice que la palabra es más cortante como espada de dos filos. Mira, más cortante, cuando está diciendo más cortante no está hablando que al meter que dos espadas al mismo tiempo, o una espada, de doble filo, está hablando que es más cortante, más significa que es peor que una espada de doble filo, o que dos espadas. Y es ahí donde debemos de ser receptivos para recibir la palabra, porque está hablando que es más fuerte, más que supranatural esa palabra, que esa penetra hasta lo profundo. Por eso dice que ella es la que escudriña las profundidades de nuestra vida, de nuestro corazón. Es la palabra la que nos lleva a ese entendimiento. Pero eso es cuando yo soy efectivo dentro del reino de Dios. Porque tengo discernimiento, porque recibo la palabra con gozo, con alegría, con gratitud, para que me ayude en ese crecimiento. Pero hay gente que solo la medio oye y ya interpreta su manera ligero para accionar, como dice Santiago, que seamos que oigamos primero y que seamos tardos para hablar. Pero nosotros es todo lo contrario, primero que ni oímos, medio oímos y luego rápido hablamos, y entonces hablamos cosas que están fuera, que ni siquiera entendemos lo que hemos leído. Por eso dicen las Escrituras que cuando esa semilla cae en buena tierra va a producir fruto. Definitivamente no hay error, porque la semilla, que es la palabra, es incorruptible, dice Primera de Pedro. No hay corrupción en la palabra, entonces por lo tanto ella va a cumplir siempre su propósito, pero depende de ti y de mí que seamos entendidos, que no solamente recibamos, sino que tengamos una mente y un corazón renovados o entendidos para recibir lo que el Espíritu Santo nos está hablando o nos está llevando en ese estilo de vida, para que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Esta parte de la parábola nos muestra la efectividad de sembrar conforme a lo establecido en el reino de Dios para que dé el fruto correcto. En este caso, la efectividad del sembrador, que va acorde a las reglas del reino para evangelizar, y cuando lo hace así tiene resultados apropiados, es decir, los que el Señor ha prometido. Mira qué hermoso. Por eso cuando nosotros entendemos lo que las parábolas nos están hablando, porque esta parábola del sembrador es tan clara para aquellos que no solamente somos receptivos, sino que le entendemos, entonces es vida para nosotros. Nos abre una mayor sabiduría y entendimiento
para que nosotros podamos establecer el evangelio del reino de Dios en su verdad, sin salirnos de su verdad, con ese entendimiento, con esa sabiduría, donde vamos a ir a predicarles a otros o evangelizar a otros, pero de la forma correcta, hablándoles con exactitud y entendimiento de la muerte y resurrección de Cristo, donde se les lleva que Cristo murió por amor a cada uno y que Cristo en esa cruz no le importó hacer ese sacrificio tan grande o ese acto de amor inagotable por amor a nosotros los pecadores. Y cuando nosotros les llevamos el mensaje del reino de Dios o el mensaje de salvación correcto, con entendimiento, con sabiduría, es ahí donde va a producir fruto. Porque conocemos, porque entendemos lo que las Escrituras dicen. Pero cuando hay falta de conocer y de entender las Escrituras, entonces no podemos sacar a otros de esa condición de vida. No podemos presentarles un mensaje correcto. No podemos establecer verdaderamente el reino de Dios como está establecido. Vamos a ir con nuestra propia fuerza humana, con nuestra propia sabiduría, con nuestras palabras propias, pero fuera del propósito. Entonces ahí donde no produce esa semilla, no va a haber una multiplicación de esa semilla, no va a haber fruto en esa semilla. ¿Por qué? Porque yo voy igual de perdida o de perdido. Pero por falta de de conocer las Escrituras y de entenderlas, entonces no sabemos ni qué evangelizarle a la gente, no sabemos ni cómo establecer el reino de Dios. Cuando dijo Jesucristo, ¿cuál fue su primer mensaje de él o el mensaje central de Cristo? El evangelio del reino de Dios. Marcos 1:15 lo está hablando claro, cuando él dice que el reino de Dios entre vosotros está. Y lo habla casi en todos los evangelios, de que nos arrepintamos verdaderamente y creamos en la palabra de Dios, porque ya que el reino de Dios está en medio de nosotros, porque ya estaba en la persona de Cristo, porque por medio de él el reino de Dios vino a la tierra, no de una forma que sea comida y bebida, sino de una forma donde yo cambio mi vida, donde yo soy diferente, donde yo disfruto esta tierra, donde yo disfruto todo lo que mi Padre me permite, donde tengo una vida llena de paz, donde tengo una vida llena de tranquilidad, donde no ando metido en problemas o donde no ando metido haciendo cosas incorrectas. Eso es el evangelio del reino de Dios. No es comida y bebida, glotonería, no es una vida como yo quiero, sino que es una vivencia de acorde a lo que sus Escrituras dicen. Una libertad donde ya no soy más esclavo ni esclava, pero una libertad donde me la da únicamente Cristo, donde yo vivo con paz y tranquilidad y lo tengo todo. Ese es el reino de Dios. Y muchos dicen, no, allá en el cielo va a ser el reino de Dios. Cuando la palabra está hablando, sí habla el cielo, pero va a ser un determinado tiempo que vamos a estar allá y luego que regresamos nuevamente a la tierra, porque es aquí en la tierra donde será ese huerto del Edén, porque dice Isaías que nosotros vamos a sembrar nuestra propia comida. Entonces no es allá en el cielo únicamente el reino de Dios, sino que es aquí, desde ahora que yo he nacido de nuevo, debo de disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Mira qué tremendo. Por eso dice las Escrituras que cuando nosotros no entendemos y no solamente lo entendemos, sino que tampoco lo recibimos adecuadamente, la palabra del Señor, es ahí donde nosotros definitivamente no vamos a poder producir frutos. Por eso no hay cambio en nuestra vida.
Por eso la iglesia sigue siendo la misma. Por eso la iglesia sigue viviendo como quiere, desordenada, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Está viviendo en pleitos, en disensiones, en celos. La iglesia metida en chismes, metida en amargura, con blasfemias, con maledicencias, peleando con el vecino, la vecina, en fin. No es ejemplo, no es modelo, no hay un testimonio. ¿Por qué? Porque no ha entendido ni qué es el reino de Dios. Por eso las escrituras dicen que vemos los resultados obtenidos cuando nosotros somos efectivos en el reino de Dios. Vamos a ver resultados obtenidos, y en Mateo 13:23 dice, Mateo capítulo 13 versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mira qué glorioso. Por eso dice Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por eso dice, más el que fue sembrado, pero luego el énfasis, el que oye y entiende la palabra. Mira qué claro, el que oye y entiende la palabra. No está diciendo, solo el que oye, ese va a producir al 30, al 60, al 100 por uno. No, dice el que oye y entiende la palabra. Así es que si yo oigo y entiendo la palabra, pues voy a producir fruto porque está en mi genética, en esa nueva semilla que Cristo ya puso en mí como nacido de nuevo. Yo tengo una nueva genética cuando nazco de nuevo. Por eso dice que nosotros no fuimos criados por voluntad ni de sangre, ni de carne, ni de varón, sino que fuimos criados por voluntad ¿de quién? De nuestro Señor. A Él le plació darnos la vida. Entonces nosotros le pertenecemos a Él. Por lo tanto, nosotros no tenemos la genética de nuestros padres cuando nosotros ya lo reconocemos y lo recibimos como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como Señor de nuestra vida y nacido de nuevo, porque Él dice que nacemos del agua y del Espíritu, es ahí donde hay una genética nueva en nosotros, ya no la de nuestros padres, ni de sangre, ni de carne, ni por voluntad de varón, sino que es la única voluntad ahora de nuestro Señor Jesucristo que gobierna nuestra vida y estamos regidos bajo su voluntad de Él. Y ahí todo va a caminar perfecto, todo va a caminar en orden, todo va a caminar conforme a la voluntad de Él. Entonces vamos a tener bendición, prosperidad, salud, alimento, todo Él lo dijo en Deuteronomio. No les va a hacer falta, dijo, alimento, van a tener salud. Voy a quitar todas las enfermedades, dijo, de sus cuerpos, pero esto es cuando ustedes me obedezcan verdaderamente, cuando hagan lo que yo les prescribo hoy, cuando ustedes obedezcan mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos, mis normas, mis leyes, mis testimonios. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a ese señorío, pues vamos a vivir bajo la voluntad porque vamos a obedecer, porque no solamente somos oidores, sino que hacedores, como dice Santiago. Mira qué glorioso. Por eso las escrituras nos hablan y dice qué resultados vamos a ver cuando somos efectivos en el reino de Dios. Notamos un sembrador rigiéndose bajo los principios del reino para evangelizar. Lo que decía hace un momento atrás, que vamos a evangelizar de la forma correcta. Porque no solamente hemos nosotros oído la palabra, sino que la hemos entendido. Y con ese entendimiento que el Espíritu Santo da y esa sabiduría, entonces yo voy a compartírsela a otro con un entendimiento y lo llevo a que él reconozca, porque la palabra va a hacer, la palabra es la que va a cumplir y la que va
a convencer de pecado, de justicia y de juicio cuando yo llevo la palabra correcta. Pero cuando yo voy a evangelizar perdidamente, que no sé ni qué decir, entonces no va a producir nada, hasta voy a confundir a la gente, o voy con aquella autoridad, mire, si usted no se convierte hoy, al infierno se va a ir. ¿Cuántos evangelizando de esa manera? Mire, yo le vengo a hablar de que usted busque al Señor, o esa buena nueva, pero si usted no se arrepiente, se va hoy al infierno. Entonces muchos dicen, ay no, si me voy a ir hoy al infierno, mejor reconozco o acepto, aunque la palabra esa es incorrecta, porque nosotros no es que aceptemos a nuestro Señor, dice que fuimos aceptos en el amado, y lo habla Efesios. Él es el que nos acepta a nosotros por gracia y misericordia. Nosotros es un reconocimiento que debemos de hacer en nuestro corazón. Y por eso dice la palabra que al no tener ese entendimiento, pues así vamos a evangelizar a la gente. Mire, si usted no se arrepiente, el infierno va directo. ¿Quién soy yo? ¿Qué autoridad tengo yo? Cuando solo soy un simple ser humano. Yo no tengo autoridad ni potestad de enviar a nadie al infierno. El único quien dice Apocalipsis que se le ha dado toda autoridad, toda potestad, todo dominio sobre todo lo que hay y lo que existe, y sobre la faz de la tierra y los cielos. Y el único quien va a abrir esos sellos y quien va a tener la autoridad de juzgar en ese tiempo final, pues va a ser nuestro Señor Jesucristo. Dice que en su muslo dice Rey de Reyes, Señor de los Señores, porque solo Él tiene esa potestad y la palabra del Señor. Por eso es de que el debido cuidado que debemos de tener. Cuánta gente con mediocridad hoy evangelizando, cuánta gente hoy en vez de convencer, más bien se enojan, dice, ¿y este quién es para venirme a decir que yo voy para el infierno? En vez de irles a predicar con amor, llevarle las buenas nuevas de salvación, pero con sabiduría, con entendimiento. Por eso la palabra dice que ¿por qué no estamos obteniendo resultados? ¿Por qué no estamos siendo efectivos en el reino de Dios? Porque lamentablemente no se está evangelizando de la forma correcta. Y luego habla que la semilla cayendo en el terreno apropiado, buena tierra, va a producir fruto. Definitivamente, cuando la semilla cae en esa buena tierra, pues ella va a producir su fruto solita, automáticamente, porque está capacitada, ya está para eso la palabra del Señor. Él dice, yo le envío, sale de mi boca, yo le envío, porque nosotros solo somos instrumentos. Él pone esas palabras en nuestra boca, somos solo un medio, un vaso útil. Pero ¿quién es el que envía esa palabra? Sale de la boca de nuestro Dios, para que esa palabra produzca lo que Él quiere que produzca. Entonces, cuando nosotros sembramos en esa tierra fértil la semilla correcta, porque acuérdense que hay diversidad de semillas, dice la palabra. Hay mezcla también, y es ahí el grave error y el gran problema. Por eso no estamos viendo fruto, amada iglesia. Porque se está mezclando la semilla o se está dando la semilla incorrecta, porque hay diversidad de semilla. Pero cuando es la semilla correcta, que es como está establecido en las Sagradas Escrituras, pues esa semilla va a producir fruto, nunca va a regresar vacía, porque la estoy dando con sabiduría y con entendimiento. Ahora dice, la preparación significa que se predicó correctamente la redención de Cristo para salvar y transformar. Por eso llegó a ser buena tierra, no porque la semilla cambiara. Mucha atención en esto. No porque la semilla cambiara, ya que seguía siendo la misma, sino por la forma de preparar el terreno. Esto tiene mucho también que ver. La semilla nunca va a cambiar. Es única la semilla, la palabra de Dios es única, no existe otra. Si alguien dice, no, aquí hay otra Biblia, sí, pues lo siento mucho, pero no existe otra palabra
que es esta de las Sagradas Escrituras. Y dice que la semilla nunca va a cambiar, pero hay un punto muy importante, que depende de mí cómo yo me preparo para que esa semilla caiga en esa buena tierra. Depende de mí cómo yo estoy viviendo delante de Dios, si expreso transformación, si hay un estilo de vida diferente en mí, si expreso ese amor al prójimo, si expreso esa misericordia de Cristo, los frutos del Espíritu. Si yo conozco las Sagradas Escrituras y la he recibido y la he hecho una vivencia en mí, entonces yo estoy preparada, definitivamente estoy preparada. Entonces esta palabra, con esa preparación yo la voy a llevar a esa buena tierra. No va a haber error ni equivocación. Y no porque porque la semilla sea diferente. No, fue mi preparación porque conozco las Escrituras. Entonces voy a llevar esa palabra correcta o voy a evangelizar de la forma correcta. Entonces voy a producir fruto. Pero cuando no hay preparación en mí, entonces voy de una manera incorrecta, pues. Entonces no le hablo la verdad a la gente. Voy a predicarles mis emociones, mis sentimientos, hasta mis problemas. Y me pongo igual allá con el que voy a evangelizar. Mira, a mí también me está pasando esto y lo otro. Entonces no voy a nada. ¿Por qué? Porque no hay una madurez, no hay un crecimiento, no hay un desarrollo, no hay un conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso la palabra dice que experimentaron transformación. Mira qué importante. Experimentaron transformación. Entonces las personas sí experimentan nuevo nacimiento. Cuando la palabra cae en esa tierra fértil o en ese tipo de suelo que da fruto, dice que definitivamente va a producir transformación en la vida del ser humano. Pero cuando yo llevo una palabra mezclada o una semilla mezclada, nunca va a producir transformación en la vida del ser humano, ni aún en mí. Porque yo quiero la palabra, pero también quiero que todavía lo del mundo, todavía quiero practicar tradiciones, todavía quiero practicar costumbres, todavía quiero estar en mi religiosidad, todavía quiero vivir como yo quiero. Entonces la palabra no va a producir transformación en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí en las Sagradas Escrituras y no anhelo este cambio, no anhelo que esto sea vivo en mí, sino que aún quiero vivir en mi vana manera de vivir, o en esa vida pasada, o en esa vida adámica, como le queramos llamar. Y dice que cuando la palabra produce fruto o cae en esa tierra fértil, pues definitivamente va a haber transformación. Sí hay un nuevo nacimiento, claro que lo hay. Lo digo por experiencia y ese es mi testimonio. Sí hay un nuevo nacimiento, porque uno sabe cómo era antes, lo que uno practicaba, y creo que los que ya hemos nacido de nuevo me entienden. Y luego ver esa transformación, te lo digo aquí en mi vida personal, que ni uno cree lo que Dios hace. A veces uno dice, ¿cómo cambié? ¿Cómo fue que aquello se fue? Aquella costumbre la dejé, aquel estilo de vida que tenía en aquellas áreas, ¿cómo fue que eso se fumó? Porque hubo una entrega de parte de mí, yo anhelaba eso, entonces yo busqué esa semilla, esa comida. Pero cuando tú no quieres ese estilo de vida diferente, esa transformación, entonces no, tú todavía estás enfocado, distraído aquí, a que quieres seguir practicando lo que aún el mundo practica. Por eso la palabra dice que definitivamente cuando la palabra cae en esa tierra efectiva, va a producir un nuevo nacimiento o una transformación. Y también nos habla
que recibieron sanidad integralmente, ya no tienen estorbos que les impiden crecer, ya no están las piedras, ya no están los espinos que ahogan la palabra. Cuando nosotros determinamos que la palabra produzca en nuestra vida, pues ya no vamos a tener estorbos. Todas las trampas que el enemigo nos ponía, todos los estorbos que encontrábamos en nuestro camino, aún todavía en el proceso, pues todo eso se termina, y te lo digo por experiencia. Un día el Señor me dijo, porque no entendía, porque el proceso Dios determina cuánto tiempo, pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser días, no lo sé, pero Él determina cuánto tiempo. Y un día le dije: Señor, ¿cuándo van a terminar las pruebas? ¿Cuándo van a terminar los tiempos difíciles? Y un día me dijo: tú me has dicho que cuándo va a terminar las pruebas, los estorbos y todo lo que te sucede. Todo se va a acabar, me dijo, porque nada es para siempre. Las pruebas, me dijo, las tentaciones, todo es un determinado tiempo. Es ahí donde se prueba el corazón y se refina, me dijo. Y el que la pasa, pues, es bienaventurado, porque entonces es trasladado para que disfrute de mi reino. Y es la verdad. Mientras tú no determinas pasar, porque hay que pasar, es como un muro. Y si tú determinas pasar ese muro aprobado, entonces pasas a otra dimensión. Y en esta dimensión, pues todo se termina. Ya no hay tropiezo, ya no hay piedra, ya no hay espinos que ahoguen, porque hay una madurez en tu vida, hay un crecimiento, hay un desarrollo que nada te va a mover, nada. Venga lo que vengan, aunque quieran confundir, aunque quieran decir de que ahí está el Cristo, como dijo él o aquí, él o allá, dirán, ahí está el Cristo. Mucha gente allá va a ir corriendo, sí, vamos a verlo, cuando es el puro anticristo. Pero nosotros, los que ya estamos en esta dimensión de madurez, dice que nada nos va a mover. Porque por eso conocemos las Escrituras y tenemos una profundidad con nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos enraizados en Él. Por eso las Escrituras dice que todo tropiezo, esas piedras, esos espinos, pues definitivamente ya no tenemos estorbos para crecer y llegar a esa dimensión que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para cada uno de los nacidos de nuevo, de sus escogidos. Mira qué glorioso. Por eso la palabra dice en Juan 3:3. Vayamos ahí, por favor. En Juan 3:3. Para los que están conmigo en la palabra, Juan 3:3 nos dice de esta manera: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Mira qué claro. Lo estoy leyendo en la Nueva Biblia Viva, pero lo vamos a ver en la Reina Valera 60. Y nos dice la palabra del Señor en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira qué claro. Por eso dice: ahora experimentan libertad, no permitan ser afectados por la vida pasada, por los estorbos, los afanes ni engaños. Dieron culminación a la naturaleza adámica y ahora viven nuevas criaturas. Es tan claro el cambio porque lo viven. Mira qué glorioso. Por eso Juan 3:3 dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Por eso mucha gente creyente que no está viendo el reino de Dios. Todavía sigue con problemas, todo le va mal, todo se le complica, todo le está afectando. Problemas aquí, problemas allá y nada se ordena. ¿Pero a qué se debe? A que no ha nacido de nuevo.
Y si tú y yo no hemos nacido de nuevo, no podemos ni ver, ni experimentar, ni disfrutar el reino de Dios. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, lo disfrutamos y es algo tan hermoso e incomparable que uno cree, no, hasta allá en el cielo, dice mucha gente, allá vamos a ir a disfrutar el reino. Mentira, claro que va a ser parte allá y mucho más extraordinario, pero es aquí en la tierra, dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1:15. Por eso es aquí que lo debemos de disfrutar y por eso dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, cuando nacemos de nuevo se van todos los estorbos, se van los engaños, se van los problemas, se van los afanes. Definitivamente se van todas las mentiras del enemigo y dice que él ya no nos puede tocar. Dice que él huye más bien de vosotros, dice la palabra. Por eso él dice, ni le deis lugar al diablo, dice. Y cuando ya nosotros estamos en esa madurez espiritual, todo eso se va. Y por eso dice que ya nosotros damos culminación a esa naturaleza adámica, gloria a su nombre. Damos culminación a esa naturaleza vieja adámica. Ahora somos una nueva vida, una nueva persona. Ahora deberíamos de estar disfrutando el reino de Dios. Por eso dice que somos nuevas criaturas. El cambio en nosotros es tan claro porque lo vivimos, porque lo estamos experimentando. Pero si tú no estás experimentando estos cambios, esta vivencia, este estilo de vida, que no estás disfrutando el reino de Dios, preocúpate. Porque entonces aún no has nacido de nuevo, no has llegado a esa dimensión. Aún hay estorbos en tu vida, aún hay afanes, aún hay engaños, aún hay piedras, aún hay vida pasada. Y ahí está el problema. Que eso no te deja crecer espiritualmente, por lo tanto no podemos dar fruto. Por eso la palabra dice en Salmos 1:3 y nos habla en Salmos 1:3 para que vayamos ahí por favor. En el libro de Salmos 1:3, acompáñenme ahí en el libro de Salmos capítulo 1 versículo 3, dice la palabra del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya, mira qué glorioso. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Aleluya. Cuando nacemos de nuevo, pues estamos en esa tierra fértil. Por lo tanto somos plantados juntos a corrientes de aguas que damos fruto en su tiempo o a su tiempo. Y dice, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No nos vamos a marchitar, no nos vamos a secar nunca. Y todo lo que hagamos dice que va a ser prosperado. Por eso él dice, lo que tus manos tocaren, lo que tus pies pisaren, será tuyo y bendito. Pero cuando nosotros hemos sido transformados, entonces vamos a reverdecer, ya no vamos a estar secos. ¿Y cómo está la iglesia? Me decía el Señor, seca. ¿Cómo está la iglesia? Dormida. ¿Cómo está la iglesia? Mal. Le va a preguntar mal, le pregunta cómo está mal. Pero está reverdeciendo, está plantada juntos a ríos de agua viva o a corrientes de agua. Su hoja no cae, dicen las escrituras. Está dando fruto, dice, en su tiempo. Por eso dice que sus raíces se profundizan y buscan en el alimento necesario para su desarrollo. Ahora no se secan, sino se mantienen fuertes, verdes y llenos de vida. ¿Cómo debemos de estar los que estamos disfrutando ya el reino de Dios? Debemos de estar fuertes, verdes y llenos de vida.
Pero ¿cómo está la iglesia? Toda paliada, toda enferma, toda afligida, sin fuerza, ya no quiere nada. Muchos diciendo, Señor, ya ven, porque yo ya me quiero ir. Y muchos, gloria a Dios, ya nos vamos, dicen muchos. Ya poquito tiempo nos queda y nos vamos de este mundo cruel, dicen muchos, de este mundo de lo peor. Cuando dice que es aquí que debemos de estar disfrutando el reino de Dios. Aquí está en medio nuestro. Pero mucha gente cristiana diciendo, no, este mundo de lo peor, no quiero estar aquí, gloria a Dios, ya pronto sonarán las trompetas y nos vamos. Sí, pero somos unos haraganes porque no queremos establecer el reino de Dios, por eso es que queremos que Él ya venga. Porque no queremos ser, ¿qué? Testimonio. Porque no queremos expresar ese estilo de vida. No queremos expresar la imagen de Cristo. No queremos expresar la semejanza de Cristo. Es cierto que pasa de todo en el mundo, pero Dios nos da refrigerio a nuestra alma. Pero eso es cuando nosotros verdaderamente, como Él dice, ya estamos fuertes porque hemos nacido de nuevo, hemos dejado esa vana manera de vivir, porque hay un cambio total en nuestra vida. Entonces estamos fuertes, verdes y llenos de vida. Pero cuando tú no quieres cambiar, pues estás achicopalada, estás bien penqueada, bien mal, enferma, que no quieres nada, y por eso es que ya se quieren ir. Pero dice el Señor que hasta que lleguemos a esa estatura, y lo dijo Cristo, hasta que todos lleguemos, dijo Efesios, a la unidad de la fe. Efesios 4. Al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, dijo, a la plenitud de Cristo. Hasta ahí, entonces Él viene por su iglesia. Entonces Él no va a venir ahorita. Él todavía está dando tiempo porque hay mucha gente que se necesita que predicarles este evangelio, que establecer este reino de Dios. Hay muchas tribus lejanas metidas en lo más recondito de las naciones, que aún falta que se les predique el nombre de Cristo. Entonces Él no va a venir ya. Él está dando tiempo para que nosotros, su iglesia, que somos la responsable, debemos de ser efectivos dentro del reino, estar estableciendo su reino de acorde a sus sagradas escrituras, con ese entendimiento, con esa madurez espiritual. No siendo niños, no con niñería, no llorando, ay Señor, ya no aguanto, mira este mundo, mira esta maldad, mira todo lo que se ha aumentado. Esto no es nada todavía a lo que viene. Dice que la ciencia iba a ser aumentada muchísimas veces más. Lo dijo Daniel, su profeta, y lo estamos viendo, y esto falta aún todavía. La maldad será aumentada mucho más, los días malos serán mucho más. Entonces tenemos que estar, ¿qué? Siendo conocedores de su palabra, de sus escrituras, y viviéndola. Eso es lo que nos hará justos delante de una generación perversa, dice la palabra. Delante de una generación, ¿qué dice Él? Perversa y corrompida. ¿Qué nos va a hacer justos? Que estemos viviendo verdaderamente en el reino de Dios. Por eso las escrituras nos está hablando y dice, cumplen su propósito porque dan fruto con perseverancia. Y Lucas 8:15 nos está hablando de esto. Para que vayamos ahí, por favor. En el libro de Lucas 8:15 nos dice la palabra del Señor. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, mira qué preciosa la palabra. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya, gloria a su nombre. Mira qué exacta la palabra y qué clara.
Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Mira qué claro, con un corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída. ¿Y qué retenerla? Es vivirla. No es solamente oírla y ya, me entró por un oído, me salió por otro. No, la oigo y la retengo, la vivo, la hago mía, la acciono. Y dan fruto con perseverancia. Tenemos que ser perseverantes en el reino de Dios. No es fácil, es cierto, es entendible. Estamos ya viviendo parte de esos días malos, que aún será mucho mayor de lo que estamos viviendo. Pero es ahí donde tenemos que ser perseverantes, fuertes, valientes. ¿Qué le dijo a Josué? Solo te mando que seas fuerte y valiente y te esfuerces. Solamente eso te mando. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Solo eso nos manda el Señor, o eso es lo que nos demanda. Que seamos aguerridos, firmes en sus escrituras, en el reino de Dios. Por eso Él dice que alcanzan el crecimiento y desarrollo conforme a la semilla que fue plantada. Mira qué hermoso, dice que alcanzan el crecimiento y desarrollo conforme a la semilla que fue plantada. Si yo planté la semilla correcta, incorruptible, que es la palabra del Señor, sin quitarle, sin agregarle, entonces definitivamente va a haber crecimiento y desarrollo. Entonces va a producir fruto. Pero si yo quiero sembrar esta semilla de las Sagradas Escrituras con corrupción, con mezcla, con media verdad, o quitándole o agregándole, entonces nunca voy a producir fruto. Nunca voy a ver fruto. Porque es esta semilla incorruptible. Por eso dice la palabra, dan fruto y se extienden, o sea, producen y se multiplican. Pero eso es cuando realmente yo siembro la verdadera semilla. No esa semilla falsa, no esa semilla de mi propia sabiduría humana, o con doctrinas humanas, o con dogmas humanas, como está hoy. ¿Cuántas doctrinas de hombres hoy? Al extremo. Mezclas. Como él dijo, estratagemas de maldad que corrompen. Ahí nunca va a haber fruto. Por eso hay decadencia en vez de haber fruto. Pero cuando yo siembro la semilla, que es esta, la de las Sagradas Escrituras, con verdad como está establecida, nunca voy a quedar en vergüenza. Voy a producir fruto. Porque es la semilla de verdad. Y Dios no avergüenza jamás. Él nunca deja de producir su fruto. Por eso dice las Escrituras en Primera de Pedro 1:23, para que vayamos ahí. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya, gloria a su nombre. Mira qué hermosa la palabra. Lo vamos a leer en la NBV, que me encanta esta versión, Nueva Biblia Viva. Y nos dice de esta manera la Nueva Biblia Viva. Primera de Pedro, Nueva Biblia Viva. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice en la Nueva Biblia Viva, dice la palabra del Señor, pues ustedes han nacido de nuevo,
no de padres mortales, sino de la palabra de Dios que vive y permanece. Mira qué hermoso. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de padres mortales, sino de la palabra de Dios que vive y permanece. Que nos quede claro. Hay gente que cuando uno les habla del nuevo nacimiento, ellos dicen, no, si yo no estoy muerto, no, si entonces, no, yo ya estoy en el Señor, ¿por qué tengo que nacer de nuevo? Es que dice que no es de padres mortales, o no como Nicodemo. Creo que hay gente todavía que cree que todavía tiene que entrar al vientre de la madre y volver a salir. No, dice que no es de padres mortales, sino de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra como espada de doble filo. Así es que su palabra permanece. Dice que todo va a pasar, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará, porque su palabra permanece, su palabra es viva, su palabra es la que redarguye, su palabra es la que nos instruye, su palabra es la que transforma, su palabra es la que cambia, su palabra es la que nos dirige y su palabra es la que nos corrige. Mira qué glorioso. Por eso su palabra es viva y permanece. Por eso Él les dice que ninguna semilla se arruinó, porque dice la Escritura que es incorruptible, hablando de la simiente de Cristo. Estamos hablando de la simiente de Cristo. La semilla real de Cristo nunca regresa vacía, nunca se pierde nada. Con Él nunca queda en vano. Nada es en vano con nuestro Señor Jesucristo. Todo va a producir cuando nosotros verdaderamente sembramos la semilla del reino. Pero cuando sembramos otra semilla, es ahí donde no va a haber respaldo de nada. Y no esperes respaldo de nuestro Señor Jesucristo cuando estás sembrando una semilla diferente, cuando estás sembrando una semilla mezclada, cuando estás sembrando una semilla de doctrinas humanas, cuando estás sembrando dogmas, cuando estás sembrando tus emociones, tus sentimientos, cuando estás sembrando lo que tú crees. No, vas a tener respaldo, y siempre Dios nunca va a avergonzar cuando verdaderamente está sembrando la semilla del reino. Por eso la palabra dice que ella va a producir cambio y llega y penetra en el corazón del ser humano. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo, ¿por qué dice de modo? Porque si verdaderamente estamos en Cristo, todo lo viejo ya lo tenemos que haber dejado atrás. Ahora es una nueva vida en Cristo. ¿Cuánto creyente, aún con su vieja naturaleza, con su vana manera de vivir, pero él dice, yo ya estoy en Cristo, yo ya nací de nuevo, yo estoy verdaderamente en Él, y todavía con su vana manera de vivir? Por eso él dice de modo, porque ahí está Él, que confirmemos si realmente estamos en Él. Y que si verdaderamente estamos en Él, vamos a producir cambio, va a haber transformación. Y no necesitas predicarlo, no necesitas gritarlo a los cuatro vientos. La gente va a ver tu transformación, la gente va a ver tu cambio, la gente va a ver tu estilo de vida, la gente va a ver que eres diferente y que no eres como el mundo es. Entonces no necesitas decirlo con tus labios, sino que lo vas a expresar en tu estilo de vida. Por eso él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo es nuevo, no a medias, no con mediocridad, no con falsedad, no con egoísmo. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De una vez está dando por sentado que debe ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo viejo pasó. Y cuando él dice que ya pasó, es porque ya debió de haber pasado. ¿Cuántos creyentes hoy que alguien hizo una mala cara hace 20 años y todavía está, Señor, me recuerdo aquel que me hizo una mala cara, que me dijo que yo no tenía nada de Dios?
como que yo esté recordando hace, 5 años atrás, cuánta gente el Señor me dijo, mira, y yo te voy a permitir que un día los ayudes, porque ellos un día dijeron que tú no tenías nada de mí. Ellos un día dijeron y te criticaron tanto, pero te van a pedir ayuda y los vas a ayudar. Entonces como que yo esté, ay Señor, si mira lo que dijeron de mí, que yo no tenía nada de ti, que yo era esto, yo era el otro. No, gloria a su nombre cuando ese tiempo ha llegado y los he ayudado con amor, con gozo, con todo mi corazón en lo que Dios me ha permitido. Pero cuánta gente recordando el pasado, lo que me hizo mi ex esposo o mi ex esposa, lo que me hizo mi padre, mi madre, lo que me hicieron mis hermanos, lo que me hizo el vecino hace años atrás, lo que me hizo mis hijos, mis hijas, etcétera, o mis amigos, etcétera. Aún la iglesia recordando de hace años, ay Señor, y todavía llora. Cuando dice todas las cosas pasaron, Él dice las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y cuando Él dice que todo es nuevo, amada iglesia, no podemos seguir llorando el pasado ni estar recordando el pasado. Gloria a Dios por ese pasado, porque es lo que te tiene ahora donde estás. Yo le veo ahora el fruto, yo le veo ahora la bendición, yo le veo ahora todo lo positivo y le digo gracias papá, porque si no hubiese pasado por todo lo que he pasado, por todo lo que me han hecho, por todos los menosprecios, los rechazos, todo el daño severo que sufrí en algún momento y que me hicieron pedazos de miles de formas, gracias a todo eso estoy donde ahora me tienes, para gloria de tu nombre. Ahora le veo lo positivo y le agradezco con todo mi corazón todo lo que me han hecho, porque me han empujado, ha obrado para bien. Yo le digo gracias a esas personas que se oponen, me ayuda a ser mejor persona cada día, me ayuda a seguir en ese crecimiento, en ese desarrollo. Pero la gente no lo ve así, la gente creyente, una iglesia, se enoja, pelea, hasta maldice por esa gente que se le opone. Cuando digo gloria a Dios por esa gente que se opone, porque eso nos ayuda a levantarnos y a seguir hacia adelante. Por eso Él dice, dejen ya el pasado, inclinemos a lo que está delante, inclinemos nuestra vida a lo que sí nos da vida, inclinemos nuestra vida a la dirección, a correr esta carrera sin peso y sin pecado, a llegar a esa meta final, peleando la buena batalla de la fe todos los días de nuestra vida. No estar viendo el pasado, cuánta gente estancada por el pasado, cuánta iglesia estancada por el pasado y que no se levanta porque está llorando todavía el pasado, todavía viendo lo que le hicieron allá, pero no está viendo delante a proseguir hasta llegar a esa meta final. Por eso las escrituras dicen que los resultados obtenidos al sembrar en buena tierra evidencian la perfección del reino de Dios en cuanto a su obra multiplicadora. En este caso, muestra a discípulos transformados a la imagen de Cristo. ¡Aleluya! Ahora le digo gracias, Padre, porque todo lo que me ha pasado ha obrado para bien y ha sido para mi propio beneficio, para que tu imagen sea formada en mí. Para eso me ha pasado todo. Y gloria a Dios por todos esos años de rechazo, de menosprecio, de dolor. Y por todo lo que juzgan, critican, señalan. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso te lleva a esa transformación. Te lleva a expresar la imagen de Cristo. Te lleva a una madurez espiritual. Te lleva a un crecimiento espiritual. Por eso, amada iglesia, levántate y deja de estar durmiendo y vive en el reino de Dios. Vive en el reino de Dios. Deja de estar actuando con niñería. Por eso dijo el apóstol Pablo, no les doy todavía comida sólida, sino aún vianda, porque todavía son niños. Dijo, no les puedo dar todavía lo sólido cuando debieran de ser ya maestros. Dijo, gente bien preparada, bien firme, madura. Son todavía niños, dijo, todavía que experimentando los primeros rudimentos, lo básico. Imagínate qué tremendo.
Por eso dice, es tiempo de madurar, que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea diferente, que nuestra vida sea digna de imitar, como dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y él dice también que lo imitemos a él, así como él imita a Cristo. Mira qué hermoso, por eso nos habla claro la palabra, que debemos de ser modelos y ejemplos transformados a la imagen de Jesucristo. Gracias Espíritu Santo, gracias Padre de los cielos. Te damos toda la honra y la gloria a ti, poderoso Padre. Gracias por esta palabra, mi Rey amado. Gracias por todo este crecimiento, ese desarrollo espiritual en tu palabra. Gracias, papá, porque todo obra para bien, mi Rey amado. Por eso tus escrituras dicen en Isaías que tus pensamientos no son vuestros pensamientos, que tus caminos no son vuestros caminos, que tus caminos son más altos, más grandes, papá. Tus pensamientos son más altos, más grandes, mi Rey de los cielos. Así es que todo obra para bien, papá, todo obra para bien, y yo te lo agradezco con todo mi corazón. Solo hazle entender, papá, a tu iglesia, que todo lo que nos pasa es con un propósito para alcanzar esa madurez, para que podamos disfrutar tu reino, para que podamos disfrutar, Padre Santo, ese tiempo de refrigerio glorioso en tu reino, para que disfrutemos, Padre, de toda esa prosperidad que tú has prometido a los que realmente hemos nacido de nuevo, porque expresamos transformación. Para que disfrutemos tu gloria, tu grandeza en esta tierra. No es allá en el cielo, papá. Tú solo hablas de unos años que vamos para allá y luego regresamos a una eternidad a la tierra, Padre amado. Porque es aquí ese jardín del Edén que será restaurado al 100%. Pero desde ya, Padre, estamos ya en tu reino, mi Rey. Desde el momento que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, ya el reino de Dios en medio de nosotros está. Yo te doy gracias, soberano Dios eterno. Solo ayuda a tu iglesia, ayuda a mis hermanos a entender, papá, alcanzar esa madurez, ese desarrollo, ese crecimiento espiritual. Que no vean que todo lo malo que les pasa es porque tú te has olvidado de ellos, o porque tú no estás con ellos, o porque a mí, porque eso es lo primero que decimos, sino que es porque tú quieres llevarnos a esa dimensión de disfrutar tu reino, de que seamos eficaces dentro de tu reino, que demos fruto dentro de tu reino. Por eso tú nos permites pasar por tanto, pero nada es para siempre, nada es para siempre, todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora. Eclesiastés lo habla tan claro y dice, hay un tiempo para todo. Así es que no te aflijas, no te angusties si estás pasando por tanto. Solo cree y mantente firme que el Señor te dará esa victoria, porque Él nos saca del proceso, así como nosotros somos metidos al proceso. Él tiene esa misericordia y nos ayuda a salir del proceso. Él no nos lleva al desierto para quedarnos ahí perdidos en el desierto. Dice que nos lleva al desierto para probar nuestro corazón y para ver qué hay en nuestro corazón y sacar y limpiar nuestro corazón, todo lo malo, lo sucio, lo contaminado que hay en nosotros. Yo te doy gracias, papá, porque todo obra para bien. Eso es conforme a los que conforme a tu propósito somos llamados, dice tus escrituras. Dice que todo obra para bien. Todo es para nuestro propio bien, Padre Santo. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Solo ayuda a tu iglesia a entender, Padre, a mantenerse firme en medio de tanto, y que anhele vivir en tu reino y establecer tu reino de la forma correcta, porque aún falta mucho por establecer tu reino, papá, donde la gente te conozca, donde la gente que aún no ha oído el nombre de Cristo en los lugares más escondidos, pues que lo
oigan a través de mí, a través de ti, amada iglesia, porque somos nosotros los responsables. Te doy gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te alabamos y glorificamos y engrandecemos tu nombre. Amén y amén. Bendiciones para cada uno. Nos vemos en un próximo video en vivo, que dentro de 15 días, si Dios así lo permite. Un fuerte abrazo para cada uno.